Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:7. Qué increíble. El expresidente Lula es configurado como el comandante máximo de la corrupción en Petrobras. Esta bandera dañina a la nación brasileña, que mantiene a sus principales ejecutivos en prisión, pero que perseveran en su trabajo en varias naciones. No obstante lo que ocurre en su país, Petrobras sigue trabajando en otros países del mismo perfil ideológico. Es lo inentendible. ¿Qué grado de sinvergüencería es este? La persistencia de la corrupción en América Latina es una de las grandes amenazas que afrontan las democracias de nuestra región porque daña la institucionalidad democrática y a uno de sus principales pilares, que es el sistema de partidos. Allá ingresa la corrupción. En América Latina no solo son abundantes los casos de corrupción, sino que existe una extendida percepción social con corrupción de altísima intensidad. Sin embargo, son los colectivos que mayores beneficios de adhesión o de intención de voto registran. ¿Cómo entiende esto? ¿Cómo entiende que la corrupción, el talón de Aquiles de las democracias latinoamericanas, mantienen a partidos políticos que siempre están al comando de las institucionalidades republicanas de todo el subcontinente? ¿Cómo entiende esto? Es la gente. Son los votantes o son de la misma condición. Es una plaga terrible. Aquí Lula, comandante máximo de la corrupción de Petrobras. Admirábamos al presidente brasileño y nadie puede decir lo contrario. Gozaba de una admiración impresionante. Era, y lo que yo suelo a veces equivocadamente mencionar, que era un referente en la región. ¡Qué pena! La Fiscalía de Brasil acusó ayer nomás, señoras y señores, al expresidente Luis Inácio Lula da Silva de ser el comandante máximo, lo ponen entre comillas, de la red de corrupción en Petrobras. Y él se andaba por todas las presidencias de la región palanqueando cosas, palanqueando apoyos a diferentes contratos. Acá intentaba venir calladito, pero era un personaje un personaje tan importante que era imposible de ocultar su comparecencia o su presencia en el país. La señora Kirchner, asimismo, ayer fue mencionada con una carga de responsabilidades de corrupción. Aquí me di el trabajo de imprimir todo esto ayer. ¿Qué estamos hablando? La persistencia de la corrupción en América Latina es una de las grandes amenazas que afrontan las democracias de la región, pero por coincidencia son los países que han abrigado el socialismo del siglo XXI. Y aquí no nos escapamos. Ahora es que dicen el correísmo, Alianza País. Si esto vino en plato especial desde Brasil, desde los Kirchner. Y esto estaba auspiciada por el Foro de Sao Paulo.
¿Y quién fue el mandamás en el foro? ¿Quién llevó el guión, el libreto? Los dos hermanos que han vivido de esto durante tantos y tantos años. Señoras y señores, sí vale la pena que ustedes ingresen al internet, que sus hijos, con el ejemplo de ustedes, ingresen también, porque, como dice José El Juri, nuestro invitado siempre de excepción en este programa de noticias y opinión, aquí presente, él dice, y decimos entre todos, la opacidad es la causante de todos los males, que registra el desconocimiento, la escasa comprensión de los problemas éticos del continente que tienen nuestros jóvenes, nuestros hijos. La región es muy heterogénea. Lamentablemente convivimos países con muy bajos niveles de corrupción con otros en los que el fenómeno es notablemente elevado y constante. Aquí están lucidos, qué pena decirlo, Brasil, los principales, Brasil, Argentina, Venezuela. En promedio se aprecia un leve progreso en los indicadores, aunque no es generalizada a todos los países ni invariable en el tiempo. Sin embargo, la mayoría de los países de América Latina se han visto atrapados por importantes casos de corrupción que están poniendo en serios aprietos a diferentes gobiernos, a diferentes partidos e instituciones de la región. Esta nueva oleada de escándalos de corrupción que se está dando en América Latina se produce tras 15 años en los que han cambiado profundamente las sociedades latinoamericanas, las cuales han pasado a ser sociedades más urbanas y más de clases medias con su propia agenda, más activas y empoderadas. Esas clases medias exigen mejores servicios públicos, exigen transparencia, exigen seguridad. Y para combatir eficazmente la corrupción se necesitan 3 componentes. Esto es importante que se grabe en la memoria de todo ciudadano de todas las edades. ¿Cuáles son los componentes anticorrupción? Un aparato institucional fuerte, un cuerpo legal sólido y una clara y decidida voluntad política para luchar contra este flagelo, la corrupción. Y eso es así, porque estas 3 características se convierten en valladares contra esas malas prácticas y en desincentivos de las mismas. La corrupción es finalmente una conducta nacional, una conducta más bien no es nacional, una conducta racional que responde a determinados incentivos. Por lo tanto, la existencia de leyes anticorrupción y de instituciones que hagan cumplir y apliquen esas normas se antoja como clave a la hora de combatir las malas prácticas. Se trata no solo de construir instituciones más sólidas, independientes y efectivas, sino, y sobre todo, con real capacidad sancionadora y respaldadas por una voluntad política para cumplirlas. Llegamos a lo mismo. Porque, doctor El Juri, la opacidad le tiene a la gente en estas condiciones, o es la gente la que se desenvuelve en escenarios oscuros, tenues de luz y ambiciosas de rescatar las mejores partes, no importa cómo,
pero buscan, todas las generaciones buscan el dinero fácil. Buscamos el dinero fácil. Buenos días, Gonzalo, a los conciudadanos y al contertulio. No es mi especialidad este tema del judicial, pero la experiencia de vida y en organizaciones y demás me han dado ciertas pistas sobre esto. Voy a empezar por el final. Lo que se requiere en el Ecuador y en las sociedades en general es un compromiso social sobre valores esenciales y acción que genere confianza para neutralizar grupos de interés de diverso tipo, porque las sociedades no son homogéneas y el Ecuador menos es heterogéneo. De lo que se trata es de buscar un piso común entre heterogéneos, entre diferentes personas o tipos de ciudadanos, para llegar a un consenso o a algunos consensos. No existe, no somos robots ni hechos en una fábrica, digamos. La democracia se trata de juntar a diversos, pero llegar a ciertos acuerdos para ser iguales ante la ley y con iguales derechos y responsabilidades. ¿Por qué? ¿Por qué se necesitan estos consensos y más en una sociedad como el Ecuador? Porque al ser tan diversos étnicamente y de todo tipo, inclusive desigualdades sociales, una serie de temas históricos también, un grupo pequeño muy alineado puede llegar a prevalecer sobre el interés general del resto. Es decir, grupos alineados, complacientes entre ellos, pueden llegar a imponer su agenda y sus intereses personales y particulares frente al gran conglomerado que son la mayoría. Yo ahí discreparía un poco de lo que a veces se dice, no son la mayoría de la gente tiene una conciencia general, social, y es gente honrada y fue educada en valores. Pero por lo mismo está dispersa y actúa como en forma individual o de su familia. No en función de un grupo de interés o no milita y es obsecuente con los otros. Esto tiene una explicación más atrás de esto, si me permite, Gonzalo. ¿Cuál es la explicación? Hay un tema de confianza, que es el elemento fundamental de una sociedad, es la parte estratégica detrás de todo esto, para poder vivir en grupo, pues. Pero es una confianza hacia los compatriotas, hacia el colectivo social, y sí puede llamarse hacia la humanidad, el humanismo. El problema es que esa confianza en sociedades como el Ecuador y otras se basa en el grupo mío, en mí, en mi familia, y últimamente puede ser en yo mismo. Es decir, mis intereses prevalecen, o los de mi familia, y en eso creamos unas redes de lealtades y dejamos pasar y hacer cuando debe haber un compromiso más allá de eso. Así se sustentan las mafias de la corrupción, se sustentan en una confianza entre ellos, son leales entre ellos. O si no, veamos Al Pacino, las mafias en las películas. Pero el comportamiento, tiene usted toda la razón, también hemos sabido apreciar desde hace por lo menos unos 30, 40 años en nuestro país, lamentablemente, en los partidos políticos. Claro, porque el tema es que los grupos en general de interés tienen una velada, una forma no dicha, pero es una ley, igual que en las mafias, de que la deserción o el no ser obsecuente significa deserción y por lo tanto castigo. Entonces también tienen mecanismos para castigar a los desertores. Entonces incita a esa colaboración, solidaridad entre ellos, pero no a un juego limpio o a una igualdad entre los ciudadanos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo se puede combatir esto? Porque si no vamos a estar toda la vida, como decimos los economistas, ex post, después de, yendo a ver la leche regada en la olla, en lugar de prevenir. Y vamos a establecer castigo, porque podemos establecer instituciones muy fuertes que castiguen. Pero, ¿cómo prevenimos? Y la prevención ya nos da pistas muchas naciones de cómo se ha hecho. Está en combatir en su raíz la opacidad. ¿Qué quiere decir esto? El libre acceso absoluta y restricto a la información oficial. Porque una cosa es el derecho a la privacidad, es decir, mi vida privada, yo le puedo compartir porque deseo, porque me cae bien alguien o porque simplemente tengo ganas de conversar en un parque con alguien, eso está bien. Yo tengo el derecho, la potestad de compartirlo o no, o ser una persona reservada. Ya depende de la personalidad de la gente. El problema, digamos, para el resto de la sociedad es que los gobiernos, especialmente del socialismo del siglo XXI,
se han ocupado el guionista, pues no el libretista, para que dure la estructura partidista en el tiempo, por lo menos unos 20, 30 años. Justamente apelan a la opacidad, pues, y prohíben y declaran reservado todo tipo de documento. Es lo que nos decía hace un momentito el doctor Aguilar, ¿no? Pero la forma de neutralizar esto, Gonzalo. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede neutralizar esto? Es enviando la opacidad. Estamos hablando de... Eso pasa por el libre acceso a la información. Porque no es que hay seres humanos en otras latitudes. Pero es que todo está prohibido. Dicen que todo es reservado. Gonzalo, pero esto hay experiencias en otras naciones. No es que otras naciones, porque son más rubias o lo que sea, no nacieron más honrados. No, ese sentimiento entre elegir el bien o el mal existe en todo ser humano. No somos diferentes por ADN. Lo que pasa es que... Pero le estoy diciendo, y perdone, doctor, el jury, la red delictiva que estaría detrás de unas estafas a proveedores del gobierno ecuatoriano en los últimos tiempos, no tan en los últimos, parecería semanas, no, desde que estos niatos están manejando este guión gubernamental o gubernativo, o este modelo de gobierno, digamos, este modelo administrativo, si cabe el término. ¿Qué ocurre? Que todo lo declaran reservado. Entonces usted va como ciudadano, va como periodista, va como incluso asambleísta y no puede rescatar absolutamente nada porque todo está prohibido. Y le indican el decreto y le indican la prohibición. Pero Gonzalo, entonces, mi vida privada es mi vida privada. Una opacidad. Pero cuando yo manejo recursos públicos, si yo, por ejemplo, he estado en algunas empresas y demás, si yo he hecho alguna cosa, una decoración, un local, lo que me haya tocado hacer, no lo hice yo, lo que pude saber administrado bien o mal. El dinero fue de los propietarios de la empresa, de los accionistas. En el caso de un país, la obra que yo he hecho, si yo he inaugurado un gran complejo, una hidroeléctrica, llámese lo que sea, esa obra no es mía. Ese es mi deber, para eso me pagan, para eso me pagan los ciudadanos, para eso yo gano un sueldo del Estado. Sí. Yo gano ese sueldo para administrar bien, en un momento que hay dinero, hacer una obra. No es mi obra, no es una obra de gobierno. Entonces, aquí empieza por un problema en ciertas ideologías y en este grupo marcado el socialismo del siglo XXI, y es que confunde lo que es Estado, gobierno y nación. Está entremezclado como que fueran uno. Esta diligencia. Unificó como uno el concepto de Estado, gobierno y nación, en aras de que están prevalidos de la verdad y que su verdad, que cualquier fin justifica los medios, porque están luchando luchando contra un enemigo que se llama el imperialismo o las oligarquías locales o el bien común. Están a favor del bien común. Para lo cual hay cómo sobrepasar cualquier principio ético básico, porque yo estoy prevalido de este fin que se supone que es superior cuando no es así. El superior no es una ideología o un grupo que planteó una praxis política. El fin último es que todos vivamos mejor con transparencia y demás. La única forma de combatir esto es transparencia con más transparencia. Imagínese, señor Coronel Pazmiño, mi saludo de bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Tengo que, a nombre de mi compañero periodista, doctor Gonzalo Ortiz, un académico de FUSTE, pedir disculpas a ustedes que conocían de su presencia y a la ciudadanía, porque tuvo una dificultad de última hora y entonces no va a poder acompañarnos y vamos a echar de menos esa ausencia. Bueno, vean ustedes, para un poco, coronel, hacernos a la época. La coyuntura en Argentina, por ejemplo, y va a ser Cristina Fernández, expresidenta de la Nación Argentina, va a ser en próximas semanas o días condecorada por la presidenta y aclararon que no es un asunto de la Asamblea, sino de la señora presidenta. Yo respeto mucho a la presidenta, razones tendrá, pero es una verdadera vergüenza para nuestro país
que sus instituciones más importantes estén condecorando a una persona que tiene este momento una cita con la justicia argentina, una cita nomás con la justicia argentina y un juez federal que está investigando las irregularidades en la obra pública durante los últimos 13 años, para coincidencia, 13 años. Y entonces a Cristina Fernández, la condecorada de Próximos Días en Ecuador, le han convocado a declarar. Han ordenado el congelamiento de sus bienes. Entonces lo que dicen es, tiene que probarse que esto es cierto, porque ella es la autora de una búsqueda y un alcance de equilibrios sociales o equilibrios macroeconómicos y también económicos destinados a equiparar o a igualar las condiciones económicas y sociales del pueblo argentino. Alguna cosa de esas mencionan y quieren opacar los ilícitos y el enriquecimiento ilícito que aluden estas crónicas, por ejemplo, la que nos bajamos ayer del internet. Al dragón de Walter Carbone. Su nombre tal vez no suene conocido, pero sí los nombres de quienes fueron sus jefes, Alberto Pérez y Daniel Scioli. En un allanamiento realizado en la casa de un ex tesorero del ex gobernador, se encontró esta particular escultura, y dentro del dragón metálico de casi 3 metros de altura que adornaba un jardín, una caja fuerte. Carbone no solo fue tesorero de la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, sino también director general de administración durante el gobierno de Daniel Scioli. El operativo realizado en el country Abril de Berazategui fue ordenado por el fiscal Garganta en el marco de una denuncia de Elisa Carrió contra Scioli por supuesto lavado de activos y otros delitos contra la administración pública. Nosotros decíamos que había facturación apócrifa, que había gastos mal rendidos, gastos subidos, mala administración. También decíamos en su momento que era importante trabajar los fondos extrapresupuestarios, que parte de la plata de los bonaerenses se había ido en sostener la campaña presidencial de Daniel Scioli. Walter Carbone era el director de administración de jefatura de gabinete y que autorizaba el pago de estas facturas que nosotros estamos de alguna manera impugnando. Entonces, el rol de Walter Carbone era muy importante. Exa-FM. Esto es el dinero robado que aparece en este dragón, una escultura gigantesca. Y entonces ahí le han hecho adaptar una caja fuerte donde mantenían lo robado. Y bueno, en el canal Todo Noticias de la Nación Argentina, ayer hacían conocer el nombre de este Carbone, que era además muy cercano al ex candidato presidencial, el señor Daniel Scioli, que durante la campaña y cuando fue el cierre de campaña parecía San Francisco, un hombre, pero muy honorable, vean ustedes. El de la mitad del mundo también habría que investigar acá en nuestra jurisdicción. Pero bueno, vea esta otra y escuche la ciudadanía, en cambio, la situación en Brasil del expresidente Lula. En esta situación está. Mientras en Argentina, vuelvo y repito, 2 fiscales piden indagar a Cristina Fernández por corrupción. No un fiscal, pues. 2 fiscales acusan a la expresidenta de haber montado una supuesta maniobra para favorecer a su amigo y socio Lázaro Báez, con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en la provincia de Santa Cruz, donde su esposo, el fallecido Kirchner, expresidente de la Argentina, también hizo surreales en cuanto
acogerse la mayor cantidad de dinero. Veamos qué pasa con el señor Lula en el Brasil. La justicia de Brasil mantiene en la mira al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La fiscalía acusó al ex jefe de Estado de ser el comandante de la desviación de recursos de organismos estatales. Detan Talañol, quien dirige la investigación sobre el escándalo de la petrolera estatal Petrobras, aseguró que existen pruebas para inculpar al ex jefe de Estado. Todas estas revisiones pasaron por un proceso de expansión horizontal en diferentes directorios de Petrobras y luego a otros cuerpos públicos, y también atravesaron un proceso de expansión vertical hacia los líderes más importantes de estos esquemas criminales, llegando al tope de la jerarquía de la organización criminal. Hoy, la Fiscalía acusa al señor Luis Ignacio Lula da Silva como el comandante en jefe del esquema de corrupción y de la corruptela descubierta en la operación Lava Jato. Aseguró que en las redes de corrupción también está involucrada la esposa del exmandatario y otras 7 personas de su familia. El fiscal agregó que Lula será imputado por delitos de corrupción activa, corrupción pasiva y lavado de dinero relacionada con la constructora OAS, ya condenada por el pago de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos con Petrobras. Una demostración de esta corrupción sistemática y enraizada fue descubierta y probada con la operación Lava Jato, con el esquema de corrupción más grande descubierto y probado hasta ahora en el Brasil, y ese esquema involucra a Petrobras. Tras conocer la decisión, Lula y su esposa, mediante su grupo de abogados, rechazaron la acusación y aseguraron que la Fiscalía no presentó pruebas concretas. Además, afirmaron que existen motivaciones políticas por parte del juez. El fiscal señaló a Lula como maestro de una organización criminal, pero no presentó pruebas de ningún crimen. Fue una farsa en la que no fue presentado un único acto ilegal practicado por Lula ni una prueba. Hicieron una exhaustiva investigación de la vida de Lula y como no encontraron nada, optaron por hacer un discurso farsesco. La defensa del exmandatario subrayó que la denuncia corresponde a la intención de la oposición de querer apartar al expresidente del escenario electoral de 2018 cuando se celebran los próximos comicios presidenciales. Exa FM. El señor Lula denuncia en una carta a la señora Kirchner una conspiración contra él y contra Dilma. El expresidente brasileño pide apoyo y promete continuar en la lucha. Dice él en la carta: temen que en el 18 el pueblo pueda elegirme. Yo leo esto porque ya mismo por acá se dirán cosas más o menos similares, ¿no? Y lo que están pidiendo las diferentes asambleas que en turno en estos países, digamos que Brasil, digamos que Argentina, digamos que Venezuela, están pidiendo pruebas. Ya vendrá con ese desafío la gente de Alianza País a reclamar pruebas contra Lula, pruebas contra Cristina. Y creo que la generalidad de los periodistas de todo el planeta tienen documentación abundante de todo esto. Y también entiendo que en el Congreso argentino hay pruebas abundantes, en las fiscalías de todo el continente, en fin. ¿Y qué hablar de los tentáculos del cartel de los soles en el gobierno de Maduro? Estados Unidos ha manifestado la existencia de un cartel de narcotráfico compuesto por miembros de la Guardia Venezolana y por funcionarios chavistas conocido como el cartel de los soles. Un tal Hugo Carvajal, general venezolano, este es el más grande, digamos, dice que fue capturado en julio del 2014 en Aruba, donde el presidente de Venezuela, ya en ese tiempo Nicolás Maduro, lo había nombrado cónsul. Fue incluido en la lista Clinton desde el 2008 por apoyo al narcotráfico de las FARC. ¿Qué conoce usted, coronel, de todo esto y cuál cree que es la consigna? Negar es padre y madre, ¿no? Para toda esta gente. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días para todos los radioescuchas. Un cordial saludo para José, que nos acompaña en el panel. Yo quiero partir de un análisis primero básico. El famoso socialismo del siglo XXI se transformó en lo que hoy día es una empresa delictiva
del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que se montó todo el aparataje por parte del Foro de Sao Paulo, se comenzaron a colocar los gobiernos títeres de este foro en diferentes países latinoamericanos. Cada uno de estos representantes que iban a ser promocionados a las diferentes dignidades estatales eran personas de clase media y de clase media baja. Todos, sin excepción. Pero en el periodo que duró este proceso de apalancamiento ideológico, supuestamente ideológico, de un socialismo que no existe, fueron transformando esas economías paupérrimas personales en verdaderas fortunas. Y quiero poner ejemplos muy, muy concretos. Partamos de la fortuna del señor Fidel Castro y del señor Raúl Castro, una de las más grandes fortunas multimillonarias a nivel mundial. Creo que está ubicado dentro de los 30 personas o personajes más importantes dentro de una... ¿Con qué sustento lo dicen? Lo van a exigir este momento y luego que comenten lo que hemos dicho en la cadena Democracia. Claro, no. ¿Con qué sustento dice aquello? Está promocionado, está en diferentes medios de comunicación a nivel internacional. En donde está ubicado el capital, los recursos, las cuentas que tiene el señor Fidel Castro. Los señores. Sí, los señores Castro en el exterior. Vamos más abajo. El señor Ortega, multimillonario, presidente de Nicaragua. El señor Chávez, la herencia que le dejó a la hija, al momento la hija es una de las más millonarias del mundo. Vive más en abajito. Nueva York, ¿no? La señora Dilma Rousseff, el señor Lula da Silva, que está al momento en estos problemas de enjuiciamiento. La señora Kirchner, Cristina, con sus tremendos hoteles a nivel internacional. Sigo subiendo. El tema boliviano. La esposa del señor Evo Morales, la cantidad de recursos que tenía esta señora por negociaciones internas con petroleras brasileras. En el caso ecuatoriano, gran parte de los miembros del gobierno eran todos, yo diría, en su totalidad, gente de clase media. El mismo presidente de la República era un funcionario de clase media. Y han comenzado a... Académicos de clase media. Académicos, pero la gran mayoría... universitarios. La gran mayoría de ellos, pues, sería interesante ver cuál es su posición actual luego de estos 10 años de Alianza País. Pero ¿qué quiero decir con esto? O sea, una vez que se llega al poder, lo que se trata es... Pero le falta Venezuela. No, dije que Venezuela. Dije Venezuela. El tema es... El tema de los soles, ¿cómo es esto? El tema de los soles es un cartel que está vinculado directamente... ¿Por qué les llaman los soles? Bueno, era un término que utilizaron allá ellos para darse una distinción especial con relación a los otros carteles locales, pero este cartel tenía una injerencia especial. Se manejaba toda la producción y exportación de cocaína hacia el Caribe y también hacia Estados Unidos y Europa. Y ellos manejaban parte de los acuerdos con las FARC, parte de la droga que salía desde Ecuador también para Venezuela, de Perú hacia Venezuela y de Brasil hacia Venezuela. O sea, ahí se conjugan diferentes actores políticos que daban el soporte legal y de protección, actores militares que eran los que manejaban la parte operativa de este andamiaje de crimen organizado, el famoso cartel de los soles. Pero, Gonzalo, ¿por qué surge este problema de corrupción? Creo que eso es lo que la ciudadanía quiere verdaderamente determinar. ¿Y cuáles serían las alternativas para poder cortar acá? Yo he puesto unas dos acá y de pronto me van a decir que es exagerado, pero hay que decirlo. ¿Por qué surgen? Primero, porque no hay una definición clara de una concepción ideológica partidista. Hay una infiltración de ciertos aprovechados dentro de las estructuras políticas. Lo que usted decía anteriormente, estas personas se van infiltrando en las estructuras políticas y son posteriormente los que se encargan de ir comenzando a recuperar, según ellos, lo que invirtieron en una campaña política. Los políticos que llegan a ocupar ciertos sitiales y no aplican
el verdadero sentido de la política, servir al pueblo, no servirse del pueblo ni de las arcas fiscales. El otro punto importante es que una empresa delictiva se convierten, digamos, en empresas. Se convierte en una empresa delictiva del siglo XXI. Pero tienen más o menos los mismos métodos para enriquecerse, para lavar esas fortunas, qué sé yo. Fíjese. Por eso que yo digo, ese es el modelo de gobierno el que ha prevalecido y todos se imitan y todos se protegen a nivel de la región. Y todos colaboran. ¿Y cómo funciona ejemplos esto? concretos para que la ciudadanía pueda tener una idea de cómo se ramifica la corrupción regional. Por ejemplo, el señor Chávez, cuando todavía vivía, recuerden ustedes, y fue un escándalo a nivel regional, que mandó unas maletas llenas de dinero para la señora Cristina Kirchner y le cogieron en el aeropuerto. En el famoso caso del guiso revolucionario, Chávez y Kirchner también, lavado de dinero a través de las empresas CAUTV y Subinca. Entonces, vemos que hay una confusión, hay una unidad de criterio para delinquir. Lo que hacía el señor Lula da Silva, que yo nunca fue santo de mi devoción, eso sí tengo que decirlo, porque él fue parte de los actores del Foro Sao Paulo y quien nos metió a toda la región en este problema gravísimo. Él también iba haciendo un periplo por todos los países tratando de meterles allá a la famosa estructura de Petrobras y logró llegar en algunos países a meter Petrobras allá y Petrobras está en uno de los más altos índices de corrupción a nivel mundial y regional. Eso tendrán que la justicia ir determinando las responsabilidades de cada uno en estas acciones. Pero acá hay otra cosa sumamente importante. Por ejemplo, el tema PDVSA en Venezuela, las vinculaciones de PDVSA con el Ecuador. Recuerde que PDVSA también está realizando contratos para explotación petrolera, para la situación. El gobierno venezolano también está inmerso dentro de la refinería del Pacífico, que hasta ahora no vemos nada, como parte de los accionistas. Este tipo de estructura delictiva, ¿ya?, está íntimamente ligada porque también es necesario manifestar, existe un altísimo grado de impunidad. Una vez que llegan los gobiernos, se hacen del poder, controlan la parte legislativa, controlan la parte de la fiscalía y mantienen un nivel altísimo de impunidad. ¿Qué es lo que propongo yo? Muy sencillo. Primero, perdone, coronel, ¿por qué esta coincidencia? Tanto los Kirchner, porque ya en ese tiempo que todavía vivía el expresidente argentino, ellos se defendían pidiendo que les muestren pruebas de acusaciones que ya surgieron desde el lado de partidos de oposición. Lo mismo en el Brasil. En el Brasil lo que más pide Lula es pruebas, pruébeme. Sí, yo creo que... Y a nivel de Venezuela pues, niegan rotundamente estas prácticas. Negar, Gonzalo, negar es padre y madre para los revolucionarios. O sea, niegan y ahí se soluciona todo el asunto. Le pongo un ejemplo muy rapidito de lo que está aconteciendo al momento. Hemos visto los ecuatorianos estupefactos, lo que está pasando en un video allá de un entrenamiento paramilitar, ¿ya? Y salen a decir que no, que era un picnic. Entonces, el asunto es salir y negar lo que es real para todos. Pero ¿para qué le sirve ese ejemplo tan...? ¿Para qué me sirve ese ejemplo? Para indicar que es fácil negar ante los ojos del partido político, ¿ya? Pero ante los ojos de la ciudadanía es una verdad que está ahí marcando las cosas. Nadie puede tapar el sol con un dedo y decir no pasa nada aquí en el país, no pasa nada en la región. Señores, la región se transformó en una región que defendía el famoso socialismo del siglo XXI, hasta el día de hoy en algunos países, por una organización delictiva del socialismo del siglo XXI, una organización delictiva del siglo XXI. Eso es lo que tenemos en la actualidad, y eso hay que decirlo con todas las letras. Pero ¿qué hay que hacer, Gonzalo?
Voy a poner en ¿Todos son gobiernos corruptos los que han practicado esta ideología o este modelo de gobierno? Yo creo que esos gobiernos no aplicaron lo que dije anteriormente. No aplicaron el lema de servir al pueblo, sino se han servido del pueblo. Y eso tiene que ser investigado, tiene que ser fiscalizado. Y por eso es la propuesta. Fíjese la propuesta. La propuesta es sumamente sencilla y dice claramente que es necesario iniciar con un proceso de auditorías, ¿ya? A los auditores de la Contraloría General del Estado para ver si los informes que hicieron estas personas no tienen ningún problema, son transparentes. Segundo, hay que iniciar unas auditorías a cada uno de los miembros de la unidad de análisis financiero para determinar cómo se manejó todas estas cuestiones. Tercero, es necesario que cada uno de los contratos que firmó la Secretaría de Inteligencia sean transparentados. Los contratos que se firmaron con Irán, los contratos que se firmaron con China, tienen que ser transparentados ante la opinión pública. Y todos los funcionarios que manejaron eso, todos los que acabo de nombrar, tienen que pasar por una prueba de polígrafo. Eso es el compromiso que tiene que hacer cualquier partido político que vaya. ¿Cualquier candidato? Cualquier candidato que vaya. Fiscalizar. Exactamente, tiene que fiscalizar, sea quien sea. Porque aquí, señores, no es factible que vengan, roben y se vayan a la casa. No, señores. Aquí lo que se tiene que hacer es que se investigue, se fiscalice y vayan a la cárcel, que es completamente diferente. Entonces las cosas tienen que ser muy claras y muy puntuales, y hay que decirlas. Pero, ¿de qué manera, doctor El Jurí, podrían los soldados de la oposición, llamémosles así, los potenciales candidatos a la Asamblea Nacional o apoyar a determinados cuadros presidencialistas, qué sé yo? ¿Cómo nos demuestran que esto es verdad y que no es una retórica que se está repitiendo en una acción mediática convenida entre todos en la región y que pobrecitos, porque ha aplicado un modelo de equilibrios sociales, de equilibrios económicos, están los grupos de poder resentidos y naturalmente apelan a esta acusación de que los gobiernos del socialismo del siglo XXI lo que han construido son ejes de corrupción que se han beneficiado de su dilatado, porque por coincidencia han pasado todos los gobiernos de más de 10 años. Sí, a ver, no solo en este caso, en cualquier caso. Les están pidiendo pruebas. ¿Cómo entrega la oposición esas pruebas? A ver, en cualquier caso, en una organización en general, ya sea privada, pública, como sociedad, un mesías o un gran gerente salvador es de lo que más hay que desconfiar. ¿Por qué? Porque eso lleva al clientelismo, a la paga de favores y al que se agrupe la gente alrededor de esta figura o de este eje o de esta idea, y siempre es por el pago de favores. Es el clientelismo populista, en pocas palabras. Y generalmente es estatista y centralizador, y generalmente, por supuesto, y tiene que ser controlador y propagandístico, como es obvio para sustentarse. Y para ser controlador y propagandístico, o más bien para ser solo controlador, necesita controlar la institucionalidad y dentro de eso los pesos y contrapesos de la democracia. Esto pasa igual en una empresa. No le va a gustar el auditor interno, trata de hacerle su amigo o de que sea mejor mi mismo pariente. ¿No es cierto? Es igual en cualquier organización. Y luego viene otro tema, la intimidación. El gerente pone a los suyos. Claro, dice cuando va a mejor, cuando no es una persona transparente, mejor si es que es. Cuando va a aplicar uña. Claro. Y no solo eso, también al auditor, pues. O compro al auditor o lo intimido, que es la segunda fase cuando ya se ve que hay resistencia. Empiezo a intimidar, si es que no puedo acceder a eso. ¿Cómo se puede combatir algo así? Otros países, nuevamente vuelvo a experiencia de otros países, no quiero nombrar uno, donde ya se ha pasado porque tienen más historia nada más. Es el libre acceso a la información. Hay que pasar. Primero, si no hay que buscarla. Y luego, crear instituciones sobre la libertad de información, porque yo puedo guardar, y vuelvo a lo que dije hace un momento, mi información personal, lo que es la invasión a la privacidad. Pero cuando yo manejo fondos
o tengo acciones públicas. Es lo contrario. Si yo soy un buen funcionario, al contrario, estaría rogando que por favor me auditen para terminar mis temas en paz. Es todo lo contrario. Esos balances es la base de la democracia. La institucionalidad es una cosa, pero el principio básico pero se es basa que tienen en el acceso a la información. Institucionalidad de nombres, pero la opacidad que prima o reina en esa institucionalidad es nada proclive a una indagación de parte de la ciudadanía o ver las instituciones con la claridad que una colectividad requiere para incluso tener una buena impresión, una buena imagen de esa institucionalidad. Correcto. Aquí, por ejemplo, regresamos a ver a la Fiscalía, regresamos a ver a la Contraloría, regresamos a ver a la Asamblea, regresamos a ver a la Comisión de Fiscalización de la Honorable Asamblea Nacional. Correcto, Gonzalo. Y yo le decía hago que un inventario usted de lo que ha ocurrido. Correcto, con Gonzalo, esa institucionalidad, ¿verdad, señores oyentes? Le decía a Gonzalo, no es que hay otras sociedades que son más rubios y pues son más... Ese instinto de hacer el bien o hacer el mal o aprovecharse uno mismo existe en todas las sociedades, pero hay sociedades que ya han pasado por esto y lo han logrado neutralizar y combatir. Esto es un poco como las uñas. No es que porque sigan creciendo no hay que cortárselas. Entonces, ¿cómo lo han logrado otros? A ver, la corrupción ha existido en Latinoamérica desde un inicio y sigue existiendo en Europa, Estados Unidos. Pero los niveles son muchísimo más bajos y menos institucionalizados. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso así? Porque existen pesos y contrapesos y existe libertad de información. Eso es básico y eso incluye la libertad de prensa. Es igual que en una empresa. Pero para eso construyen ese tipo de leyes por supuesto, de control. Pues. Por eso, es igual que en una empresa. Pues un gerente que hace algo malo no va a querer que los libros estén abiertos. Uno que es perfectamente transparente lo cuelga. Fíjese usted, las grandes corporaciones internacionales, las transparentes hablo, cuelgan en la página web sus informes, cada carta, cada cosa, porque hay un peso y contrapeso. Pero eso viene de leyes que hay que fortalecer, de libre acceso, indiscriminadamente. No, la información se podrá clasificar cosas ya pequeñas de secreto de Estado, muy importantes, pero no andar clasificando todo. ¿Por qué pasa esto, Gonzalo? Porque, a ver, ¿cuál es el vínculo? La falta de transparencia crea desconfianza, ¿no es cierto? Eso es básico, la falta de transparencia de información. Cuando yo percibo que hay falta de transparencia, me vuelvo desconfiado, y cuando soy desconfiado me protejo yo a mi grupo. Pero ya no veo el bien común. Sí. Y de ahí nace la corrupción, porque nace un sentimiento de alineación entre grupos corporativos de diferentes, que pueden ser también privados, porque la corrupción nace también de grupos corporativos privados. Y en el Estado, o hay colaboraciones. A eso me refería. Yo creo que la clave en esto es fortalecer, aún a nivel constitucional, los principios de libre información, que el público en general pueda auditar lo que es de todos. Nuevamente vuelvo a lo anterior, no es que cuando yo hago una obra pública, cumplo mi trabajo con mi sueldo como funcionario público, yo le estoy haciendo un favor a la sociedad. Está bien que lo haga con mística y bien, pero esta es mi obligación y no es mi obra, y no debería ponerle mi nombre, pues edificio José El Juria, un edificio porque hice con dinero público, eso no se hace. Estoy cumpliendo simple y llanamente con mi trabajo, y además ese trabajo debe ser auditable, pues. ¿Cómo gasté ese dinero? ¿Con qué construí? ¿Cómo contraté? Etcétera, etcétera. Para mí la clave nuevamente, Gonzalo, está en la claridad, y en la transparencia. Correcto. ¿Y cuál es el problema? Uno debe darle muy mala. ¿En qué país han destruido la opacidad? En Argentina, este momento. En Brasil, este momento. En Venezuela, parcialmente. Pero le dicen al señor Diosdado Cabello, usted es el as, el rey del cartel de los soles, y él niega enfáticamente. Me dice, perdóname, yo le pregunté a alguien, ¿no tiene la droga un sello? Cada cuestión de esto, cada cartel marca su droga. O sea, ¿cuál es la marca del cartel de los soles, no? Le preguntaba a gente que ha trabajado en eso. Me dice, no, es que nunca se ha agarrado un cargamento que esté vinculado con el cartel de los soles. Esto fue una especie orientada a
a descalificar a la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada, correcto. Nada más. Forma parte del ataque contra la Fuerza Armada, ¿no? No contra el ciudadano. Y qué cosa, ¿no? Que eso está desde hace mucho tiempo, José Vicente, ¿no? ¿Desde cuándo hace que lanzaron esa especie del cartel de los soles? Hace unos 9 años, 10 años, ¿será? Sí. Y en todo ese tiempo Diosdado Cabello no había aparecido por ningún lado. Y de repente aparezco ahora como jefe del cartel de los soles. Qué cosa, ¿no? Una aberración más dentro de una patraña que... Y luego los oficiales que se mencionan como integrantes del cartel le han pedido a las autoridades norteamericanas que presenten las pruebas, pues. Ni las van a tener. Exacto. Exa FM. Imagínense ustedes, señores oyentes y distinguidos invitados, una corte federal de Brooklyn, en Nueva York, señalaba que el exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, un señor Néstor Louie, así es el apellido, Louie, ¿sí? Reverol, y el exdirector Edilberto Molina estaban siendo acusados por una corte de Brooklyn de narcotráfico. La cadena NTN transmitió esta circunstancia. ¿Y qué ha pasado de esa denuncia o de esa demanda, ¿no es cierto?, de la Corte Federal norteamericana? No ha pasado hasta este rato absolutamente nada. NTN 24 obtuvo documentos de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York que fueron declasificados ayer y contienen explosivas muestras de los vínculos entre la cúpula chavista y el narcotráfico internacional. Se trata de una formulación formal de cargos contra los más altos funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, la misma que está encargada del combate a la producción de drogas y al narcotráfico. Este documento acusa a Néstor Ruiz Riverol Torres, director general de la agencia, de la ONA, y a Adilberto José Molina, su subdirector, de serios cargos criminales que incluyen conspiración, corrupción y obstrucción de la justicia. Los acusados Néstor Ruiz Reverol Torres, director general de la ONA, y Edilberto José Molina, su subdirector, conspiraron para obtener sobornos y personalmente recibieron pagos ilegales de narcotraficantes y a cambio: A. Alertaron a los narcotraficantes de redadas y los lugares donde se llevarían a cabo las actividades antinarcóticos y los ayudaron a trazar rutas de transportación fuera de la vista de las autoridades. B. Detuvieron o impidieron investigaciones antinarcóticos para permitir la salida de cargamento de droga de Venezuela. C. Instrumentaron la liberación de narcotraficantes detenidos. D. Instrumentaron la extracción de droga y dinero del narcotráfico decomisado. E. Impidieron el arresto o la deportación desde Venezuela de individuos detenidos buscados por la justicia internacional, incluyendo la estadounidense por delitos de narcotráfico. Gracias a estas actividades ilegales de los funcionarios chavistas, como lo explica claramente este documento, toneladas de cocaína fueron transportadas desde Colombia a Venezuela y después, pasando por Centroamérica y México, llegaron aquí a los Estados Unidos entre 2008 y 2010. Exa FM. Y ellos, pobrecitos, reciben la droga y nunca combaten adecuadamente. Los Estados Unidos de Norteamérica también ha sido una nación, perdonen por el término, pero ha alcahueteado todas estas manifestaciones tanto con la permisividad al consumo, no se han parado duro a defender a su juventud, a su niñez, no han sabido sancionar, no han sabido modificar leyes. Y entonces también la plata del narcotráfico ha sido un elemento que ha corrompido a los propios norteamericanos. ¿Dónde lavan el dinero? Ahora en Europa, la mayor parte en Rusia, en Bielorrusia, grandes depósitos de lo que los corruptos han logrado sacar en contra de los pobres de América Latina. Se han robado ese dinero. Lo han invertido 50-50 por lo menos, porque no van a tener años de vida para poder, en muchos casos, consumir todo ese dinero que se han robado. Entonces, esas cosas también nos hacen dudar de la validez
de una lucha contra la corrupción en América Latina. Porque ellos piden pruebas, vea, pruebas pide el señor Diosdado. Pruebas. A ver, pruébenme. El señor Lula también está pidiendo pruebas. Mire, a las personas. Es que ustedes me tienen miedo. Si yo me postulo el 18 y en verdad Lula podría estar levantándose con la victoria. Porque así son los pueblos. Entonces, esta partecita, lo de Argentina es otra cosa terrible. Peor nosotros, peor Bolivia, peor. Esta es la parte labrada, esta es una estructura regional, es una estructura mundial, diría yo, porque aquí hay un montón de beneficiarios. Usted quiere hablar, perdone, coronel. Sí, mire, Gonzalo, en general, descubrir la mecánica de los ilícitos o de las malversaciones, es igual en la empresa privada, el mecanismo por algo es secreto y por algo es delictivo, pues no es una mecánica normal como usted se imagina o como está planteando su vida de una manera honrada. Pero suele evidenciarse y ser la prueba el delito, el producto como tal. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando se persigue una banda criminal y encuentra 20 refrigeradoras, algo en una bodega, le dice, pruébeme de dónde salió, pues. Claro. La mecánica de cómo si paró el auto, qué casa rompió, exacto, si rompió con una cizalla, el candado. El juicio. Claro, la clave si se quisiera controlar, y el coronel es mucho más especialista que mí en estos temas, yo soy más conceptual. Me imagino, o me parece lo más lógico, que es bien simple, señor. Usted tenía $300,000 de patrimonio cuando entró y ahorita tiene 4,000 millones o 500 millones. Que no está bien porque la gente tiene que superarse, pero yo conozco fortunas hechas en base a mucho sudor y a mucha astucia y a mucho trabajo. Y a veces a suerte o circunstancias, sí, mucho olfato si se quiere. Hay fortunas muy lícitas, pero usted tiene que... O sea, el que fue funcionario público tiene que tener el descargo, no el que pide la información. Es que están invertidas las relaciones. No es que yo soy funcionario público, yo tengo Casi usted está protagonizando un acto delincuencial el momento que investiga. Así sale. Claro, no, pues porque usted me pregunta, Gonzalo, de dónde compró su auto. Yo le diré por acá, pero si yo soy funcionario público, yo tengo que demostrarle. Yo no tengo por qué sentirme mal de por qué ando en un Ferrari. A usted que me pregunta. Peor cuando ustedes, pero hemos llegado a ciertos puntos que hasta legisladores les atacan por pedir información, que no es una acusación, es una información, Gonzalo. Cuando uno ha manejado fondos públicos, es normal que su vida personal, económica, se haga extensiva a esa rendición de cuentas. Y no hay ningún problema en eso. Esa es una de las claves, ver el antes y el después. Porque ya como esto ya es investigación criminal, el ver cómo lo hizo, qué papel puso, no puso, con quién se juntó. Eso ya es investigación criminal, pero delictiva. Pero primero le decía, hay la prevención, que es el absoluto que debería estar en leyes. La transparencia. La transparencia, la rendición de cuentas, pero no la rendición de los que yo doy como a mí se me quiere. El escrutinio público tiene que asentarse más en el Ecuador y en Latinoamérica. Tiene que ser ley y tiene que ser... Para eso era la tal... Luego la investigación. Participación ciudadana, ese organismo. Luego los organismos de investigación, lógicamente. Y luego otra que es importantísima, pero esa es la causa ya final, que es la administración de justicia para castigar y dar señales claras a la sociedad que esa no es el camino. Porque esto es como la zanahoria, esto del burrito y la zanahoria, pues. Si a todos los que les va bien en las sociedades porque han cometido ilícitos, se da una señal a los niños que esa es la forma de salir adelante. Si el otro roba, ¿por qué no yo? Esos son los ejemplos. Entonces no se puede dar ese ejemplo. Entonces tiene que haber una sanción, pero no quedarnos solo en la persecución y en la sanción, sino en la prevención. En la prevención para que no ocurra. Y para mí esa prevención está en establecer mecanismos fuertísimos, muy fuertes, constitucionales de acceso a la información. Solo se logra con buenas instituciones. Yo creo que dos puntos que son importantes, Gonzalo, para que no se quede en la duda. La revista Forbes los coloca en el 10º puesto a la familia Castro, a Fidel Castro y Raúl Castro, como los dentro del grupo de los ¿Usted ha venido contra los Castro ahora? No vengo contra nadie. Yo lo que trato es de ejemplarizar con cosas puntuales cada uno de los actores políticos y cómo estos actores se han enriquecido
en su administración, que me parece... En su hacienda propia. En su hacienda propia. Y luego se enojan porque les piden cuentas. Sí. Entonces le dicen, pruébenme. Claro que le van a probar, pero dejen con tiempo, que le vayan probando poco a poco. Ya. ¿O ustedes creen que en la cantidad de los años que han pasado allá, los diferentes gobiernos, no hay la suficiente cantidad de documentación para respaldar una acusación contra estos señores? No, o sea, hay la suficiente cantidad de documentación en todos los países. ¿Cómo lavan los ladronazos de estos tiempos en cualquier país donde se ha aplicado el modelo de gobierno de la oscuridad, de la opacidad? La mejor forma de lavar dinero es en estos acuerdos o compromisos reservados que se hacen entre países. Eso les permite a ellos manejar cantidades de dinero como están enmarcados dentro de esta figura de reservados. Entonces se manejan un sinnúmero de recursos allá que nadie tiene la menor idea de dónde van, para dónde van y quiénes son los que generan este tipo de recursos. El otro punto es que se utiliza... ¿Cómo remiten el dinero robado? Esto más es documentos, papeles... de diferentes maneras. En el exterior. Sí, que se... Utilizan testaferros para poder mover estas situaciones. Por ejemplo, quiero meterme a hacer una empresa offshore en tal parte y voy manejando hacia allá los recursos y esa empresa a su vez tiene vinculaciones con otra empresa. Partamos de esto, el que se gana un contrato, porque esto es a base de prebendas, de contratos que hacen las fortunas los amigos del poder económico. Entonces, esta gente lo que hace seguramente es beneficiar a un grupo o a una empresa con un contrato. Esta empresa le paga, pero no aquí, pues, ni en billetes dólares. Entiendo que le paga y le manda al exterior. ¿Y en el exterior qué ocurre? Bueno, se utilizan paraísos fiscales para ir... Yo le pregunto a usted porque usted para ha ir lavando mucho los recursos que son recursos calientes. Entonces se va a tener que utilizar cuentas bancarias en paraísos fiscales en otros países donde existe cierta protección de la identidad de las cuentas, del manejo de las cuentas. Entonces esto les facilita, por un lado, el que se vaya manejando cualquier cantidad de dineros en cuentas internacionales para poder ir tapando el delito de corrupción. Usted dijo una cosa que es sumamente interesante. ¿Cómo se hacen los contratos y cómo salen beneficiadas las partes? Exacto. Señores, es conocido a nivel mundial, a nivel regional, que en todo contrato, le pasan por debajo una cierta cantidad para que acepten los funcionarios de ese gobierno esa empresa que sea la ganadora. Y eso es lo que se hace. Pero en una adquisición pequeña, pero digamos, en cantidades gigantescas, José El Juri, ¿cómo se lava este dinero? Bueno, hay que seguir como hacen las organizaciones criminales, ¿no es cierto? Lavan mediante transferencias, la utilización de privados y muchos muy ricos también, que mueven esos dineros, testaferros, oro, esmeraldas, cosas que tienen mucho valor, pero siempre se basa en la opacidad, digamos. Pero, a ver, esa es la parte criminal del tema, ¿no es cierto? Pero hay señas, hay señas. Mire, si yo estoy contratando, Gonzalito, digamos que yo soy su asesor aquí, estoy contratando la compra de equipos para esta radio. Y si yo pido una cotización y están las empresas más prestigiosas del Ecuador y quizás de algunos otros países, qué bueno, usted va a tener confianza. Pero si ve que yo estoy contratando empresas sin reputación, sin calificaciones y demás, si estoy licitando entre ellos, ya esa es una seña. Es decir, en los contratos de Estado, por ejemplo, el hecho que no intervengan empresas que vienen de países con bajísima corrupción o baja corrupción, porque corrupción existe de todo lado, ya le da una seña a usted. Si estoy licitando grandes proyectos con empresas de países que ya son opacos por naturaleza, usted ya debería darle una alerta. Porque si no está ganando, les doy un caso, una empresa alemana o algunos países europeos que son conocidas, ni siquiera está licitando, ya usted le da una seña de que algo está pasando y solo están, no quiero nombrar países, solo están países muy cuestionados, con gobiernos igual centralizados, donde no existen pesos y contrapesos ni escrutinio público. Ya, pues le está dando a usted la seña de por dónde va. Bueno, ahí hay, José, hay un tema muy importante. El tema es el siguiente. Comparto lo que dice José. O sea,
tiene que haber los contrapesos y también tiene que detectarse este tipo de señales. Pero si esas señales que se están detectando, ¿quién está realizando el contrato? Es el funcionario que está manejando directamente, este acto de corrupción. Entonces, él va necesariamente a tratar de llevar el agua a su molino, y ahí no le va a dejar mucha pista en concreto, porque él es la autoridad que es la que dice, yo contrato con esta empresa. Correcto. Y punto. Y no me traigan ninguna cotización de por acá. No, con esa empresa. Coronel, pero se le hace mucho más fácil cuando hay reserva. No, y cuando no hay escrutinio público y cuando la información no se sube a la web. Ese ha sido su punto de mayor preocupación. Sí, porque los países que están superando, que tienen menores índices, son los que tienen... y hay una maravilla, la maravilla de la informática va en contra de los corruptos. Claro. Va en contra de los corruptos. Si sabe utilizar, pues. Si se sabe utilizar. Porque también para ocultar es la maravilla de la tecnología. También hay delincuentes cibernéticos. Pues. Exacto. O sea, avanzan los unos y avanzan los otros. Exacto. Pero hay que tener normas para transparencia de información, porque cuando hay mucha transparencia de información, el funcionario se cuida más. Completamente de acuerdo. Cuando hay reserva, no se cuida. O es más proclive. No me van a ver, es como el ratero, claro que le asaltan a mediodía, pues, pero es más peligroso caminar por una calle peligrosa en la noche, donde está más oscuro, donde hay más reserva. A la luz pública también hay controles y no todo el mundo es corrupto, yo no acepto eso, no todo el mundo es corrupto. Correcto. En la calle, si me van a asaltar de día con mucha gente, van a ver algunos ciudadanos que finalmente saquen la cara y por naturaleza ética salen a defenderle. Sí. Pero si usted está solito, se las juegan incluso en la oscuridad, así es. Ahí viene, es más grave. Nuevamente, perdonen que insiste tanto, para mí el tema es institucionalizar de una manera fuerte, constitucional y con todos los organismos del caso, para empezar, como prevención, la transparencia absoluta de la información. Inclusive ser exagerado, por pequeño que sea el contrato, subirlo a la web inmediatamente, que existe una normativa de cómo fue el proceso. Aún los correos... Una exigencia, dice Claro, usted. Hay países donde se tiene acceso a los correos del primer ministro. Cualquier correo que se refiera a algo público, no al que tiene con su hija o algo así, ¿no? Es decir, y esos justamente resulta ser que son los países con menos problemas de corrupción. Es un tema de información y aquí deben haber especialistas en ese tema. Yo tengo claro el concepto, pero también se puede buscar ayuda internacional con países que ya han pasado estos temas. O sea, no nos vamos a acercar a pedir auxilio en temas de corrupción en colaboración a países que son poco proclives a esto. Y hay mecanismos de buscar inclusive colaboración en estos temas. Hay un punto sumamente importante. Lo que acaba de decir José, es necesario que se transforme y se cambien también las leyes y la legislación existente al momento, que gran parte de esa legislación está protegiendo este tipo de actividad. Porque si no transparentamos y nos guardamos bajo este andamiaje de la reserva, de la documentación de la reserva del contrato, entonces, ¿qué tipo de transparencia queremos nosotros? Y el ecuatoriano, el pueblo común y corriente, lo que pide es transparencia, fiscalización. Lo que dice José es perfecto, me parece correcto y es la línea que casi todos los ecuatorianos exigimos. Señores, tiene que transparentarse todos los actos públicos. El funcionario público tiene que, antes de salir de su función o el rato que ya renuncia, decir, señores, aquí estoy, ahora sí, analicen mi gestión. Así tiene que ser. No creo que los ecuatorianos van a permitir que digan, señores, se acabó el gobierno y nos vamos. Ahí queda el problema. Arréglense como puedan. No. No es el punto por ahí. El punto es, señores, termina un gobierno, todos los funcionarios... Termina una gestión. Exactamente, termina una gestión pública y todos los funcionarios tienen necesariamente que ser auditados. Tiene que ser legislado. Tiene que ser ley. Tiene que ser ley. Por eso es que es necesario modificar estas cuestiones. Por ejemplo, ¿terminamos? Sí, con esto termina, Gonzalo. El que mueve esta información no puede ser... Tiene que ser un funcionario público, del público. Estos no pueden ser nombrados por mayorías o por temas políticos.
tiene que ser un funcionario público, que tenga independencia absoluta. Ese es un criterio que hay en países donde se ha logrado más o menos controlar estos temas. Hay las comisiones de transparencia, que son las que se manejan en otros países. Mientras más mejor, si yo no tengo nada que temer, si yo no debo, mientras más mejor. Es no más, debo, no temo. Ojalá estén mis enemigos. Ojalá estén mis enemigos allí para demostrarles que puedo tener defectos, pero que ese no es mi defecto. Muy importante lo último. Gracias, José. Gracias, coronel, por haber Gracias. estado con nosotros. Ahora vienen los economistas don Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, académicos, investigadores, con Clarito está. Hoy vamos a escuchar un análisis de las finanzas del gobierno correspondientes al primer semestre de este año. Así es que tengan ustedes la bondad de mantenerse en sintonía, porque me fue diciendo Vicente Albornoz, el trabajo que vamos a dar a conocer a la ciudadanía en esta mañana, ya mismo, es excepcional y esclarecedor. Así es que manténgase en sintonía de Clarito está, porque seguimos buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico,